Un saludo cordial a todos, mi nombre es Mario Hidalgo Crespo, estudiante de la Universidad Uniandes de noveno semestre. Hoy les vamos a exponer un caso importante de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la cual nos habla el diario El Universo versus el Ecuador. ¿Qué es lo que pasó en esta oportunidad? Emilio Palacios. El caso El Universo fue una lucha de desigualdad contra todo el poder del Estado. La Corte de la IDH recibe testimonios dentro de la audiencia del caso Palacios y otros versus Ecuador, en donde es visiblemente afectado el ex editor de opinión del diario Universo, Emilio Palacios Urrutia, que comentó el lunes pasado, el 14 de junio de 2021, a los jueces de la Corte Internacional de Derechos Humanos, los duros momentos que él vivió exiliado, un exilio obligado, en Miami, Estados Unidos, en donde llegó en agosto de 2011, en medio de un rápido proceso penal que favoreció al expresidente del Ecuador en ese entonces, Rafael Correa Delgado, quien instauró una demanda en contra suyo por un artículo de opinión y también en contra de los directivos del medio y la compañía que elabora su periódico. Hay que ratificar aquí que en su momento fue una demanda civil y posteriormente pasó a una etapa en una denuncia que conllevó a instancias en el punto penal. Al cabo de 10 años fuera de su país y sin poder trabajar como periodista, Palacios dijo en el primero de 2 días de la audiencia de la Corte IDH que él esperaba conseguir algo que no logró en Ecuador, algo sencillo y llamado justicia. El caso que mencionó Palacios dijo que se transformó en una persecución y lucha desigual. Las palabras correctas que usó fue: Correa tenía un problema personal conmigo, pero también un problema político. Debía demostrar que supuestamente era necesaria una ley de comunicación que había sometido a consulta popular. Simplemente algo nefasto, algo prácticamente algo duro, algo autoritario, que tiene que ser bajo estrategia para infundir miedo a la sociedad para poder llegar a un fin. También supo manifestar el periodista que al periodista Fausto Valdivieso le habían asesinado. Al general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, lo habían matado 3 meses antes de mi juicio por denunciar corrupción en la compra de helicópteros. El fiscal Galo Chiriboga abrió una investigación porque decía que yo era el autor intelectual del 30S. Un clima de miedo se instauró en el Ecuador. Hubo 10 asesinatos críticos del gobierno. Entonces yo me di cuenta de lo que me estaba jugando. Que me vaya del Ecuador o que me maten. Por eso me fui. Ratificó Palacios en esta oportunidad. Momentos duros en los que tuvo que pasar, y quiero mencionar aquí a Nicolás Maquiavel. El fin justifica los medios, y es lo que se vivió en la era de miedo del expresidente Rafael Correa. Precisamente metiéndonos otra vez en la audiencia, empezó con un resumen del caso presentado por Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, quien señaló que dicha instancia concluyó y que se vulneraron los derechos debido a la ambigüedad y amplitud de los artículos del Código Penal aplicados en este caso, a la severa sanción penal y a la exorbitante sanción civil, $40 millones, dictadas en contra de las víctimas, las cuales constituyeron sanciones innecesarias y manifiestamente desproporcionadas por excesivas. A su tiempo, Amparo Esparza, en nombre de la Procuraduría del Ecuador, dijo que el Estado ha reconocido que se violaron sus derechos, pero Palacios replicó que nada ha cambiado en Ecuador y que los documentos que constan en el proceso internacional no se habla de la reparación, que no se trata de una compensación económica únicamente. En esta oportunidad, el expresidente también
se intentó manifestar, pero primero estuvieron defendiendo los autores del caso. Correa dijo que él no estaba obligado a acatar las órdenes de la comisión y junto a Venezuela pidió cambios del sistema de DHH. Existieron también palabras fuertes que se mencionaba que el perdón de Correa después de la sentencia no me sirvió de mucho. En Ecuador sigo siendo culpable de un delito. Pues en estas instancias la Corte de la IDH conoció este proceso tras una sentencia ejecutada en Ecuador contra los directivos de este diario, al señor Carlos, César y Nicolás Pérez. Por supuesto también al ex editor Emilio Palacios, que era editor de opiniones, quienes fueron demandados por el entonces presidente Rafael Correa. Esto es de lo que se hablaba netamente, que el perdón no sirvió de absolutamente nada. Hay que recalcar que el exmandatario enjuició por injurias a Palacios por su artículo No a las mentiras, publicada el 6 de febrero de 2011. Y por supuesto también tenía que hacerlo a los directivos del Universo, del diario Universo, como autores coadyuvantes en este artículo, que Palacio alude a la relevancia policial del 30S. El sistema judicial ecuatoriano falló en primera y segunda instancia a favor del exmandatario Rafael Correa, y es donde prácticamente empieza nuestra historia. La tarde del 20 de julio de 2011, Emilio Palacios y los directivos del diario El Universo se enteraban de una sentencia que se fraguó a la madrugada, que los mandaba a prisión por 3 años y ordenaba pagarle $40 millones al entonces presidente, ahora expresidente Rafael Correa, que se decía afectado en su onda por el artículo de opinión. 10 años después, ahora ellos se presentaron como querellantes ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que que el pasado martes 15 de junio escuchó ya pues los alegatos finales antes de ser un pronunciamiento definitivo. El caso llegó a esta última instancia internacional después de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos consideró que el proceso judicial en el Ecuador estuvo plagado de vicios y que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de libertad de pensamiento y expresión y el principio de legalidad, hablando también la retroactividad del periodista y de los directores del medio. Hay que ver la realidad. Correa ya no es presidente, está prófugo y ya no tiene barras que hostiguen a sus demandados afuera de los tribunales donde siempre ganó, mientras gobernó. Recién perdió una causa contra una periodista, Martín Pallares, cuando dejó el poder efectivamente. Informó a los jueces de la Corte de la IDH y el perito Juan Pablo Albán, que estuvo a cargo. Palacio recordó lo duro que fue renunciar a vivir en el exilio en Miami, sin poder ejercer como periodista, dependiendo del trabajo de su hijo y su esposa, de los que le ayudaban prácticamente el gobierno norteamericano. Todo desde que un juez de Golondrina, entre comillas, dijo que era culpable de injuria calumniosa contra el exmandatario, Rafael Correa, por su artículo de opinión No a las mentiras. Golondrina es el término que usó entonces la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, para ser exactos, para referirse a Juan Paredes, el juez que apenas 33 horas salió. Estuvo 33 horas de juez. De un banco de suplentes se posesionó, le sentenció y volvió al banco de suplentes. Esto contó César Pérez, subdirector del medio que está por cumplir 100 años de fundación. También contó, mi hija pequeña me preguntaba cómo íbamos a hacer para todos ir a la cárcel. Creía que todos en familia estaríamos presos, recordó. Su relato sobre la velocidad de Paredes no fue una exageración. Consta en los archivos del sistema judicial. El ingreso de usuario a la medianoche
por eso no pudo negarlo. Mencionó también: ayer, una vez que concluyó la audiencia de usuario a la medianoche, me vine al despacho y me quedé trabajando hasta las 5 de la mañana. Como esa es mi responsabilidad, dictar la resolución, lo voy a hacer, dijo el juez. Cuando fue interrogado por la velocidad con la que dictó su sentencia aquel día, ya hace 10 años por supuesto, él debía enterarse del caso, leer más de 4.000 hojas, más de 4.000 páginas con argumentos. Pero lamentablemente se sabe que lo único que leyó fue un pendrive, nada más, donde ya estaba redactada la sentencia y solo cambió unas pequeñas cosas. Citando las palabras de Pérez y las palabras de Paredes también, por supuesto, que quedaron registradas en el video grabado por una funcionaria judicial que no quiso participar en la causa judicial. No tuvimos jueces imparciales, tuvimos jueces sometidos que luego fueron ascendidos, mencionó Pérez. Mientras a Jiménez le costó el puesto llamarlo golondrina, el Consejo de la Judicatura, con miembros afines a Correa, sacó a Paredes de la temporalidad y le adjudicó a un puesto con nombramiento definitivo, mediante un concurso que tuvo de señalamientos de irregularidades. Pérez recordó también el ascenso de Antonio Ganguilardo, el fiscal que pasó a ser juez de la Corte Constitucional después de que archivó la demanda contra el juez Paredes. Correa estaba llevando el patrimonio familiar a una sentencia corrupta, indicó el directivo de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Vale recalcar la frase importante. El perdón de Correa no sirvió de nada. Emilio Palacios y César Pérez recordaron ante la Corte IDH que en 2012, luego de la casación, Correa perdonó la condena, pero no la sentencia. Esa sigue vigente, como está en sus antecedentes penales, pero más allá de la repercusión personal, esa acción seguida de tribunales provocó una autocensura en la prensa ecuatoriana. El perito Juan Pablo Albán dijo que el nuevo Código Penal vigente desde 2014 no ha dejado de lado la figura de la calumnia, que aún es usada por políticos para calar a sus críticos, aunque no nombró la referencia del ex asambleísta y el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. En Ecuador no ha cambiado nada, es la frase, dijo en su momento Palacios al explicar por qué no ha regresado al país a pesar de la remisión de la condena por parte de Correa. La representante de la Procuraduría ecuatoriana, Amparo Esparza, dijo a su turno que en la audiencia el Estado ya reconoció su culpa en este caso, pero Palacios replicó que la sentencia no ha sido dada de baja. Sigo siendo culpable, fueron las últimas palabras del ex escritor. Ahora la Corte debe determinar cuán grave fue el perjuicio causado a las víctimas, que hoy esperan una sentencia reparatoria que marque jurisprudencia, que el futuro no permita a cualquier mandatario que quiera volver a atentar contra la libertad de expresión. Una sentencia que logre que lo que hace 10 años no obtuvo la justicia. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.